Héctor Alivio Alvis Gaviria. ¿Cuántos años soy en mayo del 2024? 66 años. Bueno, don Héctor, sus recuerdos del barrio Getsemaní y de la Escuela de la Trinidad. ¿A los cuántos años entró? ¿Qué tiempo fue estudiante en esa prestigiosa institución educativa? Bueno, yo entré a estudiar en el Colegio de Bachillerato Mixto de la Trinidad de edad de 14 años, en el año 1972. Me vine y vivía en la calle del Guerrero. Entonces me matricularon ahí con el padre Vergara, que recién llegaba a dirigir los destinos de la parroquia de la Santísima Trinidad. ¿Cómo era un día para un colegial en esa época, en esa institución? En primera instancia, pues había que entrar y hacer la fila respetuosamente una vez tocaran la campana. Tocaban la campana, entrábamos al patio y hacíamos la fila de manera respetuosa. Generalmente el padre Nicolás Vergara Álvarez hacía una oración, nos ponía en manos del Señor. Una vez hacíamos la oración, pues íbamos saliendo cada uno para su salón y entrábamos, y de esa manera iniciábamos las clases en las horas de la tarde. Nosotros entrábamos a la 1 de la tarde, antes de la 1, a 1 menos cuarto, 1 menos 20, y a la 1 ya estábamos en los salones de clase. Bueno, ¿qué compañeros, qué profesores recuerda de esa época? Bueno, recuerdo de manera, digamos, para empezar de lo malo a lo bueno, recuerdo al profesor Sebastián Salgado, conocido como Sebastián Palenque, que nos dio filosofía. El profesor desafortunadamente cayó en un estado mental depresivo y desafortunadamente quedó recluido prácticamente en su casa, como si fuera una cárcel, porque no podía salir. El profesor Sebastián Salgado, de filosofía, era licenciado en filosofía. Pero también recuerdo al profesor Ramón Enrique Setién Santoya, que era uno de los más, digamos, de los mejores profesores que teníamos en química, que nos daba clase en esa época. También estaba el sobrino del padre Vergara, que era Juan Pérez Vergara, que en su época estudiaba contaduría pública y nos daba clase a nosotros de matemática, de álgebra, en fin, de esas cosas nos daba. Entonces recuerdo pues de buena manera a la profesora de grupo, que era la profesora Carmen Pérez Cuavas, el profesor Santos Vergara Álvarez, hermano del padre Vergara, que fue que un día conversando conmigo en el segundo año de bachillerato, escuchándome mi forma de hablar, mi tono de voz, me dijo: tú sirves para declamar. Y me ilustró por el buen sendero de la declamación, de la poesía, del conocimiento de las artes escénicas. Y a partir de ese momento pues cambié incluso mi nombre y me pseudodenominaba Pánfilo Alirios Campos Campoalirios, como es reconocido mi nombre hoy en el argot artístico, en la parte de la poesía, de la declamación y de las obras de teatro. ¿Otros profesores? Otros profesores que recuerdo de la época, el profesor Vergara Sacbibi, tenía escasamente 18 años, el profesor estudiante de medicina, hermano del doctor Vergara, Henry Vergara Sacbibi, y nos daba clase de primeros auxilios en aquella época. Un excelente profesor también, una excelente persona. Teníamos también otros más, como la señora Beatriz, que nos daba clase, nos daban clase allá, bueno, en fin, pero todos muy buenos, afortunadamente, los profesores que en esa época, entre el año 72 y el año 78. Bueno, anécdotas con los profesores. Bueno, recuerdo que una vez yo había un profesor que era el profesor Bolívar. El profesor Bolívar nos daba clase de castellano, de español. Con él me puso una vez a que investigara sobre Don Quijote de la Mancha, que leyéramos y le hiciéramos una interpretación de Don Quijote de la Mancha. Ese día, cuando yo llego a la clase, me llama: bueno, profesor, estudiante Alvis, suba acá y venga para que en un lugar de la Mancha del cual no quisiera acordarme, siéntate, tiene 5.
A partir de ese momento se acabaron los descansos para mí, porque el profesor Bolívar me recomendó ante el resto de sus alumnos que yo era un excelente estudiante, que tenía muchos conocimientos del castellano, del español, de las obras literarias, y entonces cada vez que yo intentaba salir al descanso, ahí habían 4 o 5 muchachos de los cursos anteriores que me iban a preguntar. Ustedes vean, compañero Albi, para que por favor nos ilustre, nos están preguntando por Garcilaso de la Vega, o nos están preguntando por, o sea, cualquiera que nos esté, cualquier autor, Neftalí, Ricardo Palma, que cómo es que se llama, entonces ahí me quedaba y pasaba la media hora de descanso ayudando a los estudiantes de los grados anteriores de bachillerato, explicándoles cosas relacionadas con el español. Bueno, otros estudiantes destacados por cualquier situación con quienes le tocó compartir en el tiempo en que estuvo en esa institución educativa. Bueno, recuerdo estudiantes, pues hay uno que se llama Efraín Alberto Ayos Marín, era hijo de una señora que trabajaba en las salinas de Galerazamba y tenía algo de platica. Él era el que te podía comprar los libros, yo no tenía con qué comprar los libros, entonces él me prestaba el álgebra en la noche, a las 10 de la noche tenía que irlo a buscar para regresárselo a las 7 de la mañana para poder aprender, porque mi familia no tenía con qué comprarme los libros, y de esa manera fue que yo pude aprender algunas cosas, prácticamente amanecía. Él se las tiraba de que quería ser ingeniero o arquitecto, desafortunadamente no fue ninguna de las dos cosas, creo que no alcanzó a terminar una carrera universitaria, pero él, yo le decía, el eterno enamorado de Dulce María, después de sacarle brillo a su mentón imberbe y de haber finalizado una maqueta enorme, solo quedan en su mente 2 frases, Rada y Díaz. O sea, le hice un soneto en decasílabo en honor a ese romance que él tenía en su época con Doris María Rada Díaz, que era la enamorada que tenía en la época de los años 77, 76 más o menos. También tengo a Bienvenida Palafor Pájaro, que eran de los pájaros de aquí de Getsemaní también, sobrina de Rosa Pájaro, pero vivía en Turbaco. Ella también muy amiga, nos recordamos porque tenía un enamorado que a ella le decían la paloma y al enamorado entonces le decíamos el palomo, entonces eran los palomos. También tengo el grato recuerdo de Gabriel Antonio Balsán Muñoz, que entre otras cosas por aquí lo encontramos con mucha frecuencia. En su época él trabajaba con el señor del pollo asado, unos cachacos apellidos Octavio Calle. Entonces él trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Era un buen muchacho en su momento, pero no siguió su carrera universitaria, terminó solamente el bachillerato. Entonces tenemos muchos amigos que, digamos, hoy algunos son unos egresados profesionales, otros no alcanzaron a terminar la profesión, pero ahí estamos, grandes compañeros. Bueno, Héctor, la interacción y la presencia de estudiantes de Getsemaní con el Colegio de la Trinidad, ¿cómo era? Bueno, principalmente ahí en la Trinidad estudió el hijo de Juancho Redondo. Dirás tú, ¿quién es Juancho Redondo? Juancho Redondo era de la peluquería y barbería Jaramillo. Entonces Juancho Redondo vivía en la Plaza de la Trinidad, frente a la casa del señor Daza, una esquina, una tienda que estaba ahí muy famosa. Entonces él fue uno de los compañeros de estudio allá. Pero también Jesús Taborda y Victoria Taborda. Bueno, ¿quiénes son esos señores? Jesús Taborda es un gallero famoso de acá, que hoy no pasa aquí en Colombia, sino pasa por las costas del Caribe o por las islas del Caribe, donde les gusta esta tarea de la cría de gallo fino. Y él pasa generalmente cuando llega a Colombia, es para la Guajira o para el Cesar, el Magdalena, y para esta tierra, a pesar de que, fíjese usted, de la calle de Guerrero, del barrio de Getsemaní, y estudiando en un colegio. Y también la hermana Victoria Padilla, Puello, que también era de ahí de Getsemaní, trabajó en Aguas de Cartagena, se menciona en Aguas de Cartagena, y el hermano que estudió también allá, se hizo químico farmacéutico, pero ahora tengo rato que no lo veo, también de Getsemaní. Entonces de ahí de Getsemaní había muchos otros, había el Niño Bustamante, que era del Callejón Angosto y calle del Pozo, también estudiaron allá, y muchos más de ahí de Getsemaní que estudiaban allá con nosotros, pues,
prácticamente disfrutaban con nosotros y sufrían con nosotros cuando eran los momentos de sufrimiento, de los exámenes, de los momentos difíciles. Y gozábamos también cada vez que nos tocaba hacerlas, porque como era un colegio religioso, entonces por ejemplo para Semana Santa, el Domingo de Ramos, era por obligación que todos los estudiantes teníamos que ir a la misa de Ramos. Todas las actividades que se hacían en Semana Santa debíamos desarrollarlas en las principales calles de Getsemaní, digamos tomando por la calle Guerrero, calle La Media Luna, regresábamos por la calle La Sierpe o cogíamos la calle, digamos, calle del Pozo, regresábamos por la calle San Antonio y llegábamos nuevamente a la Plaza de la Trinidad, donde el padre Vergara decía su sermón o decía la misa correspondiente, pero para participar nosotros como buenos estudiantes de un colegio, digamos, de iglesia, católico. Bueno, las tardes de asueto, las tardes libres, las noches de los días de clase cómo eran y el tema de las vacaciones, cómo se vivían las distintas etapas de vacaciones, ya dijo las de Semana Santa, pero por ejemplo las de finales y comienzos de año, las de mitad de año y las de las fiestas del 11 de noviembre. Hay que recordar que en esa época el mercado estaba todavía en Getsemaní, años 72, 73, 74. Entonces nosotros, digamos, cuando, por lo menos en mi casa, los que vivíamos en Getsemaní, todos los que vivíamos en Getsemaní, primero era la vida, pues lo importante era el mercado. Entonces nos íbamos a hacer el mercado, a hacer las compras en el mercado. Tal vez recordarán ustedes que para esa época, entre la década de los 60 y los 70, todavía digamos, las estufas a gas propano no habían hecho su incursión, apenas se asomaba. Entonces en la mayoría de las casas los fogones eran a carbón. Entonces teníamos que ir casi que a diario a la carbonera aquí al mercado de Basurto a comprar el carbón. Como tampoco teníamos neveras, porque también estaba apenas haciendo la incursión las neveras en esa época, la mayoría de las viviendas no tenían neveras, entonces teníamos que comprar la carne para cada día. Había que ir al mercado todos los días a comprar el kilo de carne, el medio kilo de bofe, el medio kilo de corazón para hacer digamos, los alimentos, preparar los alimentos. Pero también a comprar el hielo, porque como no habían esas neveras, entonces teníamos que comprar el hielo para que cada uno en sus casas teníamos unas neveras especiales de madera donde se guardaba el hielo. Entonces en el mercado teníamos que ir en las mañanas prácticamente, esa era la vida de los niños, de los jóvenes, ir temprano en la mañana a hacer esas compras allá en el mercado para poder abastecer nuestras viviendas. El estudio, ¿cómo lo hacíamos? Entonces nos poníamos de acuerdo. Jesús Taborda, que también le gustaba mucho el estudio, vivía ahí en Getsemaní, y lo mismo que Roque Félix Ahumada Ricardo, que vivía en la calle La Media Luna, por acá por los lados donde estaba el monumento a los zapatos viejos. Entonces con él nos íbamos para las murallas después de 7 de la noche, o los domingos, o los sábados, o los días festivos, a hacer los estudios relacionados con las matemáticas o con geografía, bueno, las tareas que nos pusieran. Entonces nos íbamos para las murallas, era a estudiar en esa época los vecinos del barrio, eso era lo que íbamos a hacer generalmente. Cuando eran las épocas novembrinas, cuando era la época de fiesta, sí, correcto, entonces nosotros nos íbamos, partíamos de ahí de Getsemaní, hacíamos la marcha hasta el centro, cogíamos la calle larga, a veces salía como especie de un bandito de Getsemaní y llegaba hasta el centro para recordar cómo fue la gesta independentista de la época, liderada por Pedro Romero Walker. Entonces salíamos y llegamos allá, incluso había unos parientes todavía, la familia Walker, que vivía en la calle San Juan. Entonces con ellos nos íbamos y hacíamos por la calle larga hasta llegar entonces acá frente a la Torre de Reloj, y ahí hacíamos. Eran las épocas en que en la Plaza de la Trinidad, Plaza del Pozo, se colocaban digamos, unas comparsas o unas bandas papayeras, unas bandas de música, unos conjuntos de acordeón a interpretar la música, y la gente a los lados pues hacía la rueda de fandango o bailábamos lo que nos correspondía danzar para la época del 11 de noviembre. Luego había que hacer la fila porque entonces apareció el reinado de belleza. Entonces cuando aparece el reinado nacional de la belleza, entonces había que hacer la fila para ver entrar a las candidatas al Teatro Cartagena el día de la coronación o el día que entraban ellas ahí, por todo, digamos, lo que es
digamos, desde el muelle de los Pegasos, toda esa parte del muelle de los Pegasos, hasta llegar ¿cómo es que se llama? Al Teatro Cartagena, donde se hacía la ceremonia final. Entonces era la diversión que teníamos nosotros. Pero también, ya discúlpame, también la otra diversión que teníamos era que teníamos derecho a ir a vespertina. ¿Qué es la vespertina? La vespertina era digamos, un cine que presentaban en los múltiples teatros que había aquí en Cartagena, entre ellos el Teatro Rialto, el Teatro Colón, el Teatro Cartagena y el Teatro Padilla, que quedaban aquí en Getsemaní. Entonces en el Teatro Padilla nosotros entrábamos, en el Rialto, en vespertina, que generalmente era en la mañana, en la tarde, generalmente después de 6 de la tarde. Entonces entrábamos a ver nuestra película, las películas de rancheras en esa época, o de la hermana, no sé, entrábamos ahí a ver nuestras películas desde las 5 de la tarde, póngale usted más o menos como hasta las 7, 8 de la noche, que salíamos cada quien para su casa. Recordando que podía costar en esa época unos 30 centavos, costaba la entrada a ver la película, 65 centavos era lo que podía costar ahí en el Teatro Padilla o en el Teatro Rialto. Bueno, don Héctor, ¿qué recuerdo tiene usted de unos personajes que fueron muy famosos en los cines populares de Cartagena en la década de los 60 y los 70? Los bailadores que se montaban en los escenarios a bailar con la música que ponían, antes de que empezaran las películas. Sí, nosotros siempre en cada uno de estos teatros, pues yo no los conocía porque era digamos, de nombre que compartía con ellos, porque las épocas eran diferentes, entonces yo era un niño todavía. Era con mis tíos, que eran los que me llevaban a la vespertina. Entonces tenía que sentarme y guardar riguroso silencio, una compostura. Pero sí, ellos llegaban y se ponían a bailar ahí en el teatro, bailaban y pedían una contribución. Entonces nosotros le daban, mis primos, ¿no? Braulio Sánchez Gaviria, mi primo Brazanga, que le llamaban en esa época, porque él quería ser periodista también y ayudaba en algunos casos con Melanio Porto Ariza. Entonces él colaboraba o les contribuía a estos bailadores de salsa o la música que ponían ahí en su momento en los teatros. Bueno, de los vendedores habituales en los cines, ¿recuerda alguno en especial? Es que te digo, disculpa, o sea, los nombres sí se nos hacen enredados, pero sí, mani saleto, que vende, mani. O sea, cuando nosotros estábamos en la película, apagaban los focos, lo único que se escuchaba distinto de la película era la persona que pasaba al lado de nosotros vendiendo el dichoso maní salado. Mani. Y la frase de maní que vende, y la respuesta, a tu maldita madre en bolsita. A tu buen bolsita. A tu maldita madre en bolsita. Esa era la época pero le digo también, o sea, eso eran como que, digamos, los más atrevidos, pero nosotros que íbamos con los que iban con su padre, algunos los tenían muy, digamos, a pita corta, dice uno, ¿no? Sí. Entonces era el caso de nosotros. Bueno, usted ha mencionado hace un momento, don Héctor, de las idas a estudiar a las murallas. Las murallas en esa época no eran lo que soy hoy en Cartagena, eran unos lugares un poco sórdidos, de muy mala reputación. ¿Cómo explica eso, ir a estudiar a la muralla, cuando eso no era muy bien visto? Lo que pasa es que dividamos las murallas en dos. Las murallas para hacer el encuentro amoroso con nuestras amigas, novias, enamoradas o mujeres o lo que sea, lo hacíamos en las murallas que están desde la India Catalina para el centro, por así decirlo. Pero las que están en la avenida de Pedregal no eran utilizadas, digamos, por así decirlo, para esos encuentros amorosos, por así decirlo, ¿no? Entonces las personas que iban ahí era a otra cosa. Por ejemplo, muchos de nosotros, o sea, los que eran más aventajados, los que, digamos, iban en contra de los padres, desde allá arriba se tiraban al mar a recoger la moneda que le tiraban los turistas, o desde el puente Román, de ahí los turistas les tiraban unas monedas a las personas y se tiraban entonces al mar a recogerlas y le entraban en la boca.
la monedita, que lo mismo hacían también con el Ferry Dancing o lo hacían aquí en el Muelle de los Pegasos, porque eran casi prácticamente los mismos de Getsemaní. Entonces las murallas estaban como que divididas, y discúlpame de pronto la apreciación, lo que era para la parte del arrabal de Getsemaní de pronto era de una manera, pero ya los más que queríamos encontrarnos, hacer los encuentros amorosos y besarnos, encontrarnos con nuestras novias, nuestras amigas, era para acá, para los lados de usted, de San Diego, la parte que está de San Diego, de las bóvedas. Ya era como que diferente acá las murallas. Entonces por eso esa contradicción. Mientras que las de acá de Getsemaní en las noches estaban solas. O los días de domingo, los fiestas así, cuando terminaban las ventas del mercado, eso quedaba solo. Entonces nosotros nos sentábamos allá arriba y hacíamos nuestras tareas allá. Es más, a veces nos íbamos hasta Pastelillo, en la eventualidad en que esto estuviera cayendo, entonces nos íbamos a San Sebastián del Pastelillo, que eran como una, entonces ahí nos sentábamos y ahí hacíamos nuestras tareas. Bueno, Getsemaní fue la sede del primer emporio industrial de Cartagena, famoso pues los establecimientos industriales, los primeros de la ciudad que se establecieron allí, los hilares de las Piellas, los Bisbal. Y ya hasta bastante entrado el siglo pasado, fábricas como Lemaitre, como la Galletería Imperial y otras. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, yo me acuerdo de la sopa Román y el Seco Benedetti o el Imperial, Sí. que eran los panes que nosotros consumíamos, porque la panadería Imperial quedaba a 2 casas del Colegio de la Trinidad, donde yo estudié. ¿En San Antonio era? En la calle San Antonio. Y justo frente a la calle San Antonio también vivía mi tío Maximiliano Gaviria Bonfante. Entonces con mucha frecuencia íbamos ahí y comprábamos también los panes y también algunos, las polvorosas o los brazos de reina, que era lo que, o pangá también que vendían ellos. O sea, eran los restos de panes que se partían. No era que se dañaban, sino que se partían. Entonces algunos de esos panes que hoy se conoce como pan de vitrina, brazo de reina que le llaman también algunos, entonces esos se partían, entonces eran pangá y los vendían. Entonces los conductores de los transportes de pan se lo vendían a uno como pangá, entonces le vendían a uno una bolsona grande, digo usted, por 50 centavos, por $1. Entonces era uno de los recuerdos que teníamos de la panadería Imperial. De los Lemaitre, porque sí, ellos prácticamente, nosotros dábamos el patio, el traspatio de nosotros daba prácticamente con con la fábrica de jabón Sanil K37, que traía 3 fragancias: Sarrapia, fragancia y floral, Sarrapia, lavanda y floral. Traía el Sanil K37, entonces nos llamaba la atención porque tenía como especie de un puente que pasaba por encima de la calle de la Sierpe. Entonces ahí no hay río, no hay nada de eso, no hay lago, pero se comunicaban, era por el tercer piso, el segundo piso, era donde tenían un puente muy especial que habían hecho ellos ahí. ¿Todavía existe? Todavía existe, creo, ¿verdad? Y entonces por ahí se comunicaban las personas que tenían que trabajar ahí en el Daniel Lemaitre y compañía, que era donde hacían estos jabones. Entonces nos acordamos de eso de ellos, era de los jabones que a veces pues uno se los regalaban, se los cogían de alguna manera, como unos de pelado, pues nos daban los jaboncitos ahí en la calle con estos señores. Y en la Bétara indiscutiblemente también, porque muchos de nosotros no es como hoy, nos mandaban a hacer los zapatos. Entonces yo quería hacer unos zapatos caprichitos, entonces íbamos ahí donde Bétara y nos hacían los zapatos, o comprábamos los zapatos donde los Bétara, porque la otra fábrica era la Tres Coronas, pero nos gustaban más, eran los Bétara. Los Bétara, ya tú sabes también la historia de uno de los hijos de ellos. Acá también había mucho la modista, o sea, no era la modista, sino eran los sastres. Entonces en la calle Guerrero había como 4 o 5 sastres. En la época lo que andaba, lo in en la moda, era que tú comprabas un corte de terlenca de 1,20 m, 1,40 m, entonces tú ibas donde el sastre y este sastre te confeccionaba un pantalón terlenca boca ancha. Entonces generalmente ahí en la calle del Guerrero había como 3 o 4, no recuerdo ahora mismo el nombre de las personas, pero ahí era donde estaban los sastres que nos hacían esos vestidos, por así decirlo. Pero también usábamos una camisa no como esta, sino una camisa que tenía, o sea, le hacían aquí como unos bordados, unas cosas que le hacían aquí. Entonces
como no había una fábrica que hiciera eso, entonces nosotros íbamos, era donde estos sastres que nos confeccionaran entonces esa camisa. Entonces andábamos con unas camisas floreadas y unas cosas aquí que nos ponían adelante, ¿verdad? Y el pantalón boca ancha, que era de terlenca o tejido plano en algunos casos. Entonces esas eran, digamos, lo que recordamos nosotros. Un poquito más acá de Getsemaní encontrábamos entonces lo que era José Vicente Mogollón, que vendía unos dichosos cuadernos Titán. Entonces todos nosotros utilizamos en esa época los famosos cuadernos Titán, y todo lo que usamos, toda la papelería para escribir era Titán, porque eran los que hacían eso. También en la época un poquito más allá, a uno le decían que, pero tú eres más viejo, parece más viejo que la pelotica de hilo, porque allá ¿cómo se llama? En el centro, bueno, llamémoslo así, lo que era el centro, porque aquí en el barrio que está al lado de Getsemaní, por así decirlo, estaba la fábrica de hilo La Pelotica, que era donde hacían los carruzos de hilo y el hilo sedal, entonces lo vendían, lo hacían aquí mismo también en Cartagena, y nos recordábamos de eso porque a veces nos tocaba recurrir a ese hilo para poder hacer nuestros barriletes o las pandongas que teníamos que utilizar en los momentos adecuados. Y el hilo crochet que se llamaba. Ah, sí, el hilo crochet. Bueno, don Héctor, Getsemaní fue emporio también de farmacias muy conocidas, especialmente Medialuna de Calle Larga, boticarios, y quizás la primera industria artesanal de la ciudad, la hechura y carenamiento de barcos. De esas dos actividades, ¿qué recuerdos tiene? Bueno, yo recuerdo que por ejemplo, que Droguería Blanco, creo que era. Blanca. Farmacia Blanca. Farmacia Blanca. Doctor Castilla. Entonces, doctor Castilla. Entonces lo que hacía el médico, fíjate, el doctor Valdelamar, me escribía a mí lo que necesitaba, y que ácido acetil salicílico, 5 miligramos. Entonces me hacía una pastillita de mejora. Yo le llevaba la fórmula y allá me la hacían la pastilla. Fórmula magistral que se llama. Una fórmula magistral, eso era, dije usted, en la época del 60, 70. Ya, todavía, o sea, hacíamos eso allí en esa farmacia, ¿no? Y estaba también la del Curro Pino, que era la droguería Farmacia Medialuna. Doctor Escandón. Escandón, o sea, eran las farmacias que teníamos en su momento. Más adelante acá estaba la de Gidio Sedán. Sí, acá en el centro teníamos la Gidio Sedán. Aparecían otros, se asomaban otras así como el más es más barato. ¿Y eso qué tiene que ver? No es que después le cambiaron el nombre y le pusieron Olímpica. Que apareció, que nacieron aquí en el barrio, ¿cómo es que se llama? Calle Larga y en la calle Larga y el mercado de aquí del centro, allí donde ellos estaban. Y Primera de Vadillo, donde está la Olímpica hoy. Exactamente, ahí donde está la Primera de Vadillo. Ahí funcionaron los que a veces, pues yo me acuerdo me encuentro con algunos de ellos, porque también esos char, especialmente los char Negrete, vivían en la calle San Antonio, y algunos de ellos estudiaron conmigo ahí en la Trinidad, entre ellos a Merly Char y Roberto Char. Ellos son muy amables. Y la otra que me decía después de la farmacia era ¿cuál? Los armadores y carenadores de barcos ahí en la playa. Ah, bueno, entonces me acuerdo porque la familia de nosotros, los Gaviria, vienen de Río Sucio, Quibdó. Entonces venían por todo ese río recogiendo madera, plátano, coco, fundamentalmente. Llegaban hasta el Mar Caribe y de ahí pasaban a las costas de San Blas, o pasando después acá por Moñito, Isla Fuerte, Santa Cruz del Islote, hasta que llegaban a Cartagena, o a veces por Tolú. Entonces por eso las características, digamos, desde esa parte hasta acá, la identificación con los cartageneros que tenemos. Entonces las tablas que ellos traían terminaron construyéndose aquí en los 2 o 3 barcos que tenían ellos, que llegaban al muelle de la bodeguita, conocido también después como las tablitas, como si fuera un bar de mala muerte, que se conocía aquí, que era donde se ofrecían las trabajadoras sexuales, porque especialmente usted sabe que el marino en cada puerto debe tener un amor. Entonces, como ahí llegaban, eran todas las lanchas procedentes de Panamá y de algunos otros ríos acá, del río Cauca, río San Jorge, río Tata, todos estos ríos llegaban, era aquí. O sea, toda la comunicación que tenía la costa caribe colombiana, toda esa región del Caribe, se comunicaban, era con barcos, porque no había buses. Entonces, si usted quería venir de Magangué,
podía llegar directamente a Cartagena por el canal del dique, pasaba y salía Pasacaballo, Bahía de Cartagena, y llegaba aquí al... Entonces, digamos, algunos de la parentela de nosotros, de los Gaviria, tenían esos muelles y digamos, esas embarcaciones, y trabajaban en ese asunto del transporte de fluvial o marítimo de mercancías que traían desde el agua, digamos, desde acá de estos lados de Córdoba, Sucre, Chocó y Antioquia, lo traían hasta acá, hasta Cartagena. Bueno, Mercado de Basurto, de sus partes internas, ¿qué recuerda? ¿Qué rezago quedaba de la gran explosión de octubre del año 65? Bueno, ¿qué recuerdo? Mi tío seguía todavía vendiendo carne, porque Miguel Gaviria Bonfante, conocido como el Bello, seguía con su puesto de venta de carne ahí en la plaza de mercado de aquí de Cartagena. El señor Zancapa seguía vendiendo su aceite. Yo recuerdo que llevaba mi botella de 3 esquinas vacía e iba a comprar 1 litro de aceite todos los días o semanalmente ahí en Zacapa. También estaba el cacique de las Mayas, unos señores que son, entiendo, creo que son de Puerto Rey, pero ellos tenían una colmena que se llamaba Las Mayas, entonces se llamaba el cacique de las Mayas, apellido Miranda, eran apellido Miranda. Entonces ahí era donde yo les compraba el arroz y algunas otras cosas. Y también entonces estaba el más es más barato, que es donde se compraba otro tipo de productos, de pronto el jabón, el desinfectante y otras cosas así por el estilo. Ellos seguían estando ahí. Recuerdo también la señora Sara, la mujer del perro, sí. Ahí en la calle Larga, entonces era donde ella vendía Janssen el perro. Incluso yo terminé siendo vendedor de Janssen perro, me ganaba el 20%, escasamente vendía 100 pesos en el día, entonces me ganaba 20 pesos, 20 centavos. Era poquito. ¿Era plata? Sí, y entonces era el Janssen apuntado. Apuntábamos el Janssen, casi no estaba de la obra, digamos, impreso como tal, sino casi todo era apuntado. Entonces, eso recuerdo del mercado el mercado aquí de Getsemaní en esa época. La venta de las naranjas, donde queda hoy el consejo, prácticamente ahí era donde se colocaban los señores que vendían naranjas. Entonces, en mi tía, donde yo vivía aquí en Getsemaní, ella acostumbraba a hacer todos los días de Dios un juguito de naranja para sus nietos antes de acostarse. Entonces teníamos que comprar 1 docena de naranjas todos los días para hacer el jugo de naranja en la casa y tomándolos en la noche. Entonces recuerdo ese pedacito que era ahí donde vendía eso, donde queda ahí en ese momento, donde queda que es lo que queda frente al consejo, quedaba también lo que podemos conocer nosotros como la Carbonera. La Carbonera, muy famosa también porque una de las personas que vendían el carbón ahí era una de las que crió a Rodrigo Rocky Valdés. Ahí. Entonces a Rodrigo Valdés lo tenía, no recuerdo cómo es que se llama la señora, pero ahí vendían el carbón. Entonces todas las personas tenían que llegar a ese pedacito a comprar el carbón a diario, porque ya le digo, no teníamos el gas natural. El gas propano apenas estaba entrando entre los 60 y los 70, entonces nos tocaba era comprar eso y traerlo hasta acá, hasta nuestras casas. Bueno, del sector de carne, del sector de los pescados y el sector más vilipendiado, tanto del viejo como del actual mercado, el salivón, ¿qué recuerdos? El salivón, bueno, me acuerdo de tu querido amigo, caramba, ¿cómo es que se llama? Ese que se rascaba así con la cuchara, que uno compraba generalmente en concreto. Uno llegaba ya en ese salón, uno compraba en concreto, y que era el concreto, que era lo más barato que había para uno comer. El concreto era el cucayo con una salsa arriba, esa de la carnecita. Entonces le echaban una salsita arriba del guiso. Manteca de puerco. Sí, se la echaban así arriba al cucayo, y eso era el tan concreto. Rafael Villa se llamaba el tipo, que decía la gente que cuando iba uno a comprar, cogía el cucharón y primero se rascaba la pierna o se rascaba la espalda con el cucharón, y con ese era que servía
el concreto o la comida que uno podía disfrutar ahí con Rafael Villa en esos lados. Y también, como siempre, pues la gente, no sé por qué acá en este medio ha tenido la costumbre, el hábito de tomarse sus tragos siempre en el mercado. Cuando terminan de vender, de echar viajes, que para quitarse el cansancio, dicen los negros que para quitarse el cansancio, entonces se toman una cerveza, 2, 3 cervezas y terminan a veces, como lo bien mencionó usted, el salivón, que se mantiene con mucha más beligerancia hoy en el mercado de Basurto, donde encuentra usted mucho más salivones que acá quitaron uno que estaba en la parte donde está el calle de acá de Basurto, pero sin embargo, si usted recorre hoy el mercado, encuentra salivones por todos lados. Bueno, un sitio muy especial para la gastronomía cartagenera, especialmente la gastronomía de animal de monte, de aves, la Cueva, allí en toda la entrada del mercado después de la calle Larga. ¿Qué recuerdos tiene de la Cueva y de los otros restaurantes populares del mercado de Basurto que tuvieron un auge inusitado en todos esos tiempos? Lo que hay unas situaciones que son un poco complicadas porque recuerda, yo era un niño. Entonces, un pelado de 15 años que saliera a comer a este tipo de establecimientos era como muy poco frecuente. Entonces, generalmente los que llegaban a ese tipo de establecimientos eran aquellas personas que venían de afuera, por así decirlo, a traer sus ventas al mercado y se quedaban tomando de sus traguitos, o tenían que comer o tenían que hospedarse por ahí cerquita. O como amanecedero. O como amanecedero, exactamente. Porque, yo llegaba aquí para poder aprovechar el tiempo, entonces yo llegaba aquí desde las 10 de la noche o desde las 8 de la noche, o sea, yo llegaba aquí en la noche, me quedaba durmiendo y podía salir con mi producto tempranito y me desocupaba. A las 10 de la mañana yo estaba desocupado. Entonces ahí se quedaban ellos haciendo sus cosas, ¿viste? Se quedaban y dormían o se tomaban sus traguitos o los que tenían sus compañías, en fin, ahí quedaban en sus restaurantes, tomaban sus traguitos, etcétera. Pero lo que más me llama la atención de pronto es lo que tú sí dices, que bueno, si yo quería como las comidas estas de monte, entonces sí, ahí estaba Rafael Villa, estaba en ese que dices tú, o sea, había muchos de esos que efectivamente tú llegabas y comprabas tu saíno, tu ñeque, tu baltinaja, ¿cómo se llama? Morrocoy, icotea, tortuga, cangrejo, o sea, se podían consumir ese tipo de comida en estos restaurantes que estaban ahí en la plaza de mercado, en este caso en la plaza de Getsemaní, se podían comer directamente sin tanto problema. Cuando era la época del pescado, por ejemplo, a principios de año, entre el mes de enero, febrero, cuando habían las subiendas del pescado, entonces por ahí en esa parte de la Carbonera llegaban los camiones, y eso es Boca Chico, hemos dicho, nadie quería Boca Chico. Eso había Boca Chico frito, guisado, asado, en cabrito, de toda clase de Boca Chico, en viuda, preso como sea, y en bagre también lo traía en su momento. Generalmente eso era casi desde diciembre, por ahí como más o menos como hasta el mes de abril, o sea, un poquito después de Semana Santa, donde la abundancia del pescado, ese era increíble aquí en el mercado de Getsemaní. Bueno, entrando en el ámbito de las reminiscencias, ¿cómo sintió Getsemaní y particularmente usted la ausencia del mercado cuando se lo llevaron para Basurto? Bueno, terrible porque imagínense, pensando en que yo no tenía que coger carro ni nada para ir al mercado, para ir a comprar lo que tenía que comprar al mercado. Año 73, por ejemplo, que todavía muchas viviendas no tenían nevera, muchas viviendas no tenían estufas a gas propano. Entonces, ¿qué problema entonces para conseguir el carbón? ¿Qué problema para conseguir el hielo? A veces que pasaba por ahí vendiéndolo, pero es más caro, o sea, es más costoso comprar tú el hielo que te lo lleven a la puerta de tu casa o que te lleven él, a pesar de que en su momento, pero no era, digamos, lo fundamental de que, bueno, yo compro aquí en hasta el doctor Valdelamar, todos los profesionales, todas las personas iban directamente y compraban sus cosas allá en el mercado. A la venta de hielo, allá compraban su pedazo de hielo y se lo traían. Pero bueno, su pedazo no era que traían un mod de hielo, no, traían un pedazo de hielo, estaba 30 centavos, 50 centavos de hielo, traían y lo ponía acá. Al momento de tener que irme para allá, para Basurto, miércoles, qué problema. Entonces, sí, la complicación de que de aquí, del centro, para irte para Basurto, hacer las compras, claro que aumentaron las dificultades.
Pero, ¿qué ocurrió también después? Que estos almacenes de, digamos, el Ley, que ahora se llama el Éxito, o el TIA, o estaba, sí, bueno, el Ley, el TIA, el Magali París, se podían encontrar muchos de estos víveres, los podíamos encontrar allá, y de pronto eso ayudó en parte a mitigar digamos, el vacío que dejó el mercado de basurto. Ahora, por lo otro, ya también tú dirás, bueno, yo descansé. Usted sabe lo que es que en todas las calles de Getsemaní, de que eran las 3 de la mañana, ese poco carretillas pasando con esa bulla que no lo dejan dormir a uno. O sea, ya también descansé. Esa es otra cosa, ya descansamos. Las peleas que pasaba por ahí, el atracador, ahí va, ahí viene, que se escondió, que todo el que era de Getsemaní era bandido, era marihuanero, era atracador. Entonces también teníamos una muy mala fama nosotros los que estábamos ahí en Getsemaní, gracias al mercado ese que teníamos ahí, porque se presentaban muchas cosas. O sea, usted llegaba al mercado y eso cada hora, cójanlo, ahí va, le robó la cadena, le quitó el reloj, le quitó la cartera. Eran situaciones muy fregadas, muy delicadas, pero bueno, eso era lo que teníamos. Otros, como todas las cosas, entonces no, que es vicio. Este es el que vende la droga, este es el que vende el vicio, este es el que vende no sé qué, la marihuana, que era lo que había en su momento. Entonces también se presenta. Y ahí en el barrio del Getsemaní, bueno, habían unos que otros, porque no te voy a decir que no, sí habían unos que otros que tenían esa situación. Entonces se descansó un poquito, o sea, se aplacó un poco esa situación. Entonces son las tres, digamos, expectativas que puede decir que dejó la ira del mercado de ahí de Getsemaní. Bueno, nombre de personajes populares, locos, personas así por el estilo. Chaquetica. ¿Quién era Chaquetica? ¿Qué hacía? ¿Por qué le decían así? Chaquetica eran dos hermanos que eran como locos, no sé. O sea, eran personas que poco hablaban, pero le decían Chaquetica porque andaban vestidos enteros. O sea, tenían su corbata, su saco a cuadro bien elegantón, ya unos señores. No saludaban a nadie, no se conocían con nadie, todos los días vivían al lado del profesor Leiva. No me recuerda su nombre, apellido tampoco. ¿De Jorge? No, de licenciado. No me acuerdo, porque es que todo el mundo le decía la Chaquetica. Sí. Es más, yo le hice una composición, se murió Chaquetica, y le hice un verso porque con eso me gané un concurso en la Trinidad, no me acuerdo exactamente. ¿Cómo decía el verso? Es decir, que se murió Chaquetica, pero no me acuerdo ahora mismo exactamente. Y él vivía ahí, un buen día se murió, metido. Y dice, no, que no lo han visto salir. Como a mediodía fue que los vecinos abrieron la puerta y encontraron a Chaquetica muerto. Vivía al lado del profesor Leiva. ¿En qué calle? Ahí en la Plaza de la Trinidad, frente a la iglesia de la Trinidad, al lado del profesor Daza, al lado de la esquina del señor Daza. Ahí en la calle San Antonio. Ahí vivían ellos. Ah, bueno, ese era uno. El otro, mi tío Gaviria, mi tío Gabriel, se llama Román G. Gaviria, de los Bonfantes y Mendoza. Entonces él no terminó el derecho, él no terminó su carrera de abogado, pero todos los días pasaba en medio de la borrachera más grande. No le gustaba que le dijeran borracho porque se tomaba, eran 2 o 3 cervecitas tomadas. Y él desde que cogía la calle Guerrero, después de la calle de la Media Luna, empezó a decir, yo soy Román Gaviria, de los Bonfantes y Mendoza, y con pergaminos de la corona del rey de España, y de los Borbones, y estos negritos, ¿qué es lo que se creen, carajo? Estos negritos, ¿de dónde salieron? Si eso fue de un cagajón que cogió San Pedro, sopló, y salieron los negritos. Y por eso es que tienen las manos blancas, porque fue lo único que pusieron en el suelo y por eso se les salvaron, tienen las manos blancas. Y apenas que se pudieron parecer, que fue el hijo de puta que me dio la patada por el culo. Y contar de que él no es que era ningún blanquito, él era como un corocito también, ¿oíste? Era negrito pero apretado. Pero le gustaba manifestar eso y todos el Getsemaní lo conocen. Todos el Getsemaní lo conocen y saben quién era el doctor Gaviria. Entonces le decían era el doctor Gaviria, pero nunca se graduó. Entonces, para decirte eso, también está uno y que el número, uno de allá de Getsemaní, el número, ¿quién era el número? Era un tipo que algunos dicen que fumaba marihuana, que le gustaba mucho la pelea, que atracaba, que no sé qué, que pasaba metido en el mercado buscando problemas y a veces tenía problemas con Pambeleo, a veces tenía problemas con el Rocky Valdés,
Pero bueno, ahí es donde andaba el tipo, o con el Chicuelo Miranda. El Chicuelo Miranda era el que dirigía el equipo de béisbol de Getsemaní, que vivía también ahí en Getsemaní, en la época de los Leones de la Trinidad, con el equipo ese de Getsemaní de béisbol, porque todos éramos beisbolistas, ¿no? Entonces digamos que me acuerdo así de alguna de esas personas. También dirás tú, bueno, y los afeminados, estaba el mono que vivía acá, detrás de la calle, por acá por la calle Tripitimedia, después de la calle Tripitimedia, por ahí pegado a la avenida del Pedregal. Era otra de las personas que tenía el negocio de chance. Él era el que vendía el chance, pero todo lo vendía el chance apuntado. Este no era como el perro, que en el perro tú apuntabas. Tenía una tirilla y tenías que apuntar qué número te apunto, que el 715, el 720, bueno, bien, ya listo. Este no, este te vendía una tirita impresa. Ella te vendía el mono. Una casa que es creo que todavía se conserva la fachada, una casa como de granito. Ahí entre la calle Tripitimedia y la calle Tripitimedia, no, la calle de las chancletas y la ¿cómo es que se llama? Y la avenida del Pedregal. Bueno, don Héctor, músicos, artistas, nombres que recuerden. Bueno, indiscutiblemente que más recuerda a uno, pero yo estaba muy pelado y no podía estar en muchas de esas cosas, era la de Lucho Pérez, conocido después como Lucho Argaín, porque había muchos artistas con el apellido Pérez, entonces él por cuestiones artísticas le cambiaron ese apellido, entonces que se pusiera Lucho Pérez. Entonces lo más famoso de él que tiene es el getsemanicense. Un indio. Sí, claro, que se convirtió en un himno. Yo soy getsemanicense, barrio de bravos leones, gentiles de corazones y amables en el tratar. Nací ahí en la calle San Juan, hijo de Manuela, y en el pasaje Luján, donde quedó la obrera. Yo me iba para el Platanal a jugar con Micaela. Bueno, don Héctor, otro recuerdo, otras reminiscencias, algo que usted quiera decir que yo no haya preguntado. Bueno, que digamos, ahí lo fundamental ahí es que me tocaba salir todas las tardes, porque no es como hoy, sabroso de pronto los que están hoy, o lamenta uno. En esa época yo tenía que salir a todas las tardes a comprarle a mi tía y a mi abuela y que una chicha de maíz, porque como le digo, como no teníamos nevera en las casas y lo que mejorcito se encontraba en la tienda era la cola román, la uva román, la naranja román. La crema de soda, que era la por ahí cuando mucho estaba la naranja Postobón o la manzana Postobón, y que ricolita, colcana, eran digamos, pero a algunos viejos no les gustaba eso, entonces a ellos les gustaba era comerse una horchata, por ejemplo, o sea, una chicha de ajonjolí o una chicha de maíz. Entonces tenía que ir salir con mi frasquito en la mano o con mi jarrita en la mano a comprar una chicha de maíz. Entonces eso en la calle de Guerrero había muchas personas que vendían eso. También recuerdo a la señora Rosa Pájaro, que tenía una venta de frito ahí en el Getsemaní, pero lo tenía en la calle, hoy le llaman que la calle Pacoa, que en su momento era la calle Callejón Pedro Romero, pero que me le cambiaron el nombre de la noche a la mañana. Entonces en ese Callejón Pedro Romero vivía la señora Rosa Pájaro, y ella ahí vendía sus fritos. Entonces nosotros íbamos todas las mañanas, o bueno, cuando se necesitaba uno comprar sus fritos, entonces llegaba ahí donde la señora Rosa Pájaro a comprar los friticos. Lo curioso es que en esa época los fritos se vendían, pero era en el patio de la casa. O sea, usted entraba a la vivienda y allá al final tenían la venta de fritos, y allá como en especie de patio, ahí estaban todos los clientes, habían 20, 10, 15 personas esperando comprar las 4 carimañolas, las 3 empanaditas, los 2 buñuelos, en fin, lo que se fuera a comprar. Entonces ahí lo tenían. Recuerdo también a Hernán Díaz. Hernán Díaz era un señor zapatero, él era zapatero que andaba con un pariente de nosotros, Arturo Corcho Puello, que le gustaba tomar tragos como quien no tiene idea. Arturo Corcho y Puello, decía él. Arturo Corcho dice que un día se montaron en un taxi y este señor Hernán Díaz, según paseaba caminando adentro del taxi,
Ya puede imaginarse usted el tamaño de Hernandía, ¿cómo era? O sea, Hernandía le decían también medio metro, mientras que Arturo tenía 2 metros, este tenía mucho menos. Entonces, ese recuerdo de esa época en que ellos tomaban mucho y amanecían a veces en el atrio de la Trinidad, tomando ahí sin ningún problema, era sabroso. Pasaban su época ahí tomándose su traguito, los corchos Puello con estos Hernandías y también con este Rodríguez, con Petaca Rodríguez. O sea, ese grupo de beisbolistas de la época, algunos de ellos que vivían ahí en Getsemaní, también hacían mucha liga con los Gaviria, que éramos también nosotros los que estábamos allá y compartíamos muchos espacios para las épocas de fiesta, para las épocas porque era diferente, ¿no? Digamos, las elecciones. Miércoles, toque de queda y no se podía tomar trago. 1 de mayo, toque de queda, no se podía tomar trago, miércoles. Entonces, ¿qué hacían ellos? Nos escondíamos en los patios de alguna vivienda y se compraba el ron 1 o 2 días antes para tenerlo allá y allá nos escondíamos entonces a tomando nuestros tragos en aquella época, ¿no? Entonces, digamos, algunas cosas así como que para recordar, los hurruyurtos también vendían chances en la misma esquina de la calle de la Sierpe, antes de llegar ¿cómo es que se llama? A la Beta. Entonces estaban los hurruyurtos y ahí ellos también vendían sus chances y al lado compraban también cartón, era como especie de una chatarrería. ¿Cuál era el rebusque que teníamos los pelados de la época? Entonces cogíamos las cajas de cartón, las bolsas de cartón, las botellas que dejaban los que tomaban trago y se las íbamos a vender el día siguiente, los lunes o los martes allá. Y teníamos el rebusque para poder entrar al teatro, ¿verdad? O para poder comprar alguna otra cosita que nosotros quisiéramos comprar. Bueno, don Héctor, muchas gracias por estas reminiscencias. Bueno, pues. Esperamos las disfruten. Listo, gracias.